Listo, muy pero muy buenas noches, bienvenidos todos los que estamos aquí. Hoy vamos a dedicar esta hora, como dijo la invitación, a esta llamada, una hora para sanar. Me acompaña como siempre mi llave maestra, que la amo y la adoro, la doctora Catherine España, pediatra, está en el estado de Texas. Además tiene una página que se llama Más que una pediatra.com. Ella ayuda y da servicio pues a todas esas mamás que andan por ahí en el mundo y necesitan una opinión, una ayuda, una guía de un pediatra. Además está a punto de sacar, o ya lo tienes, el acompañamiento. Hay un acompañamiento maravilloso, que eso es un regalo perfecto para cualquier persona que va a tener un bebecito pronto o el primer año del bebé. Es el mejor regalo que le puedan dar y es una guía que va a ayudar a disipar todas esas dudas y todos esos miedos. Claro que sí. Lo consiguen en másqueunapediatra.com. Después de la presentación. Vamos a arrancar ya a lo que vinimos hoy, que fue a conocer o que es el conocer esta tecnología, una tecnología que les va a ayudar a reprogramar el cuerpo, la salud, a reenergizar el cuerpo. Una tecnología que yo conocí o llegó a mis manos hace un año y medio, un año y 7 meses exactamente, cosa que son las 8:36 y me lo voy a quitar. Hoy vamos a hablar de esto, que parece una calcomanía y que seguramente estás aquí porque lo has visto en las redes sociales o de la doctora o mío o de Erika de la Vega o de muchas personas que estamos usando esta tecnología, porque desde que la probamos empezamos a sentir los cambios. Y hoy con la doctora lo que queremos es realmente explicar que esto es ciencia. Esto no es ciencia ficción, esto no es un producto más, esto es un producto patentado que tiene un respaldo científico muy interesante. Y por eso me gustan estas conversaciones con la doctora Catherine, porque ella va a poder explicarle ¿por qué se empiezan a sentir esos cambios? ¿Por qué se empieza a sentir más energía? ¿Por qué se empieza a dormir mejor? ¿Por qué empieza a bajar el dolor? ¿Por qué las canas se empiezan a repigmentar? ¿Por qué niños neurodivergentes empiezan como a tener más foco, más atención? ¿Por qué personas que tienen diabetes o quizás personas que tienen algún problema cardiovascular de tensión empiezan a ver cierta mejoría y tienen que modificar las dosis de sus medicamentos? Hoy vamos a explicar por qué esto le funciona a todo el mundo y por qué esta tecnología llegó para quedarse. Catherine. Claro que sí. Sí, mira, tú dices que esto entró a tu vida hace año y medio. Primero que todo, los que han entrado antes a mis reuniones saben que yo empiezo siempre dándole las gracias a todo el mundo que está conectado hoy, que por primera vez está escuchando eso, nos está dando ese tiempito, porque sé que todo el mundo está súper ocupado. Y la razón que doy las gracias es porque yo no lo hice. A mí me llegó esta tecnología a mi casa hace 3 años y yo la ignoré por un año, ¿ok? Literalmente. A mí hace 3 años me llamaron y me dijeron que habían escuchado que ya yo me lo quité, me tocó quitármelo, que este parchecito estaba haciendo maravillas en Puerto Rico, una amiga mía puertorriqueña, y que ella quería que yo le avalara esto como médico y que le dijera si esto era posible. Y yo no me tomé el tiempo como ustedes de buscar, de averiguar, de escuchar. Yo dije, no, eso es imposible. Y punto, colgué el teléfono, no, es imposible. 6 meses después me llama y me dice que ella lo compró y yo, pero ¿por qué? Si te dije que eso seguro es un scam, eso es imposible médicamente, como un sticker va a funcionar. No, mi suegra está súper mal y no, o sea, lo peor que puede pasar es que no le funcione y yo quiero probarlo. Gracias a Dios que mi amiga lo hizo porque si no, yo jamás en la vida me hubiera puesto este parchecito. Y lo que yo he visto en estos últimos 2 años ha sido increíble. 3 meses después me llama y me dice, mi suegra es otra. La inflamación de la rodilla se le quitó, está de buen humor, no está deprimida. Y ahí fue cuando yo abrí la computadora y dije, ok, bueno, déjame averiguar qué es lo que es este parchecito. Entonces ya ustedes tomaron un gran paso, que es por lo menos conectarse a informarse, que para eso estamos Mónica y yo aquí, para darles esa información y para explicarle cómo esto de verdad es como si fuera magia, pero no es magia, o sea, de verdad tiene una ciencia detrás de todo esto. Para arrancar con esta explicación, creo que lo más interesante, hoy vamos a hablar de fototerapia, porque básicamente eso es lo que hace este parche. Pero para entender
¿Cómo afecta nuestro cuerpo? ¿Cómo modifica nuestro cuerpo? Esto que vamos a explicar hoy es importantísimo. Voy a compartir pantalla. Explicar un poco qué pasa en nuestro cuerpo, por qué envejecemos y qué pasa en ese proceso de envejecimiento. No sé si están viendo ahí la pantalla. ¿Sí? Ujú, sí. Ok. Entonces, resulta que, y lo voy a hablar yo antes de darte el paso a ti, Catherine, como médico, estamos acostumbrados a escuchar mucho de que a partir de los 20 años dejamos de producir colágeno. Y a partir de los 20 años, eso es como que la única cosa que nos llega aquí y no pensamos que empezamos a envejecer hasta que empiezan a salir las canas. En mi caso, realmente, el cambio de mi piel entre la década de los 40 por ahí y los 50 fue cuando yo dije, ay, ahora sí empecé a envejecer. Y uno no entra en conciencia de que el proceso de envejecimiento del cuerpo humano arranca a partir de los 20 años. ¿Cómo es eso? Sí, totalmente. O sea, porque ¿qué pasa? Como tú dices, las canas, yo siempre lo explico y le digo, la gente asocia envejecer o uno ponerse viejito cuando ve arrugas y ve canas, pero nadie piensa en lo que está pasando por dentro del cuerpo. Y resulta que yo siempre explico que nuestras células, que es lo que hace que nuestro cuerpo funcione, también está envejeciendo y literalmente se están arrugando. O sea, si las ves en un microscopio, las células se ponen más chiquitas. ¿Ok? Y cuando las células empiezan a arrugarse, empiezan a no funcionar tan bien. Y como dice Mónica, eso empieza desde los 25 años aproximadamente, ya nuestras células empiezan a perder un poco el funcionamiento. Y por eso es que mientras más viejito nos ponemos, por decir, aunque sé que mucha gente no le gusta esa palabra, pero yo siempre la uso, si a mí no me importa, menos bien funcionan nuestras células. Y por eso es que nos tardamos mucho más en mejorarnos cuando nos enfermamos, en recuperarnos de una cirugía, por ejemplo. ¿Ok? Por eso es que yo soy pediatra. Porque honestamente yo dije que yo no podía lidiar con adultos fastidiosos que se quejaban, que tardaban muchísimo tiempo en mejorarse, porque para mí los niños es una maravilla. Hasta cuando los niños tienen una cirugía horrible, tú dices, wow, y al día siguiente están parados, despiertos, sentados, ¿cómo están? Porque son capaces de regenerarse y hasta de poder asimilar el dolor muchísimo mejor de verdad que los adultos. ¿Y por qué? Porque estamos perdiendo el funcionamiento de todas nuestras células, pero más importante, de las células madres. Las células madres son literalmente eso, la madre del cuerpo. Es la mamá que le da instrucciones a todo el cuerpo qué es lo que tiene que hacer y son las células que son capaces de convertirse en cualquier célula que el cuerpo necesite. Si tú te fracturas, que yo siempre utilizo ese ejemplo, a los 15 años, simplemente, me encanta que tiene un, ella sabe que yo siempre uso eso, la verdad, no había visto todos los slides, pero buenísimo. A los 15 años, ni que Dios quiera, mi hijo se fractura, yo le pongo un yeso y el yeso no es el que va a aliviar esa fractura, es su propio cuerpo, sus propias células madres que van a decir, hey, hay que hacer osteoblastos, que son células de hueso, para reparar esa fractura. Pero si yo a los 47 años me fracturo igualito, lo más posible es que no van a ser 4 o 6 semanas, es que puede ser o más tiempo o que voy a tener secuelas, voy a tener dolores por mucho tiempo, no voy a tener buen movimiento, definitivamente voy a necesitar fisioterapia después, cuando muchas veces los niños ni eso necesitan si es una fractura simple. O termino en un quirófano con placas, con tornillos, porque simplemente mi cuerpo no es capaz de regenerarse. Y por eso es que venimos a hablar de esta tecnología, porque queremos darle a nuestro cuerpo lo que necesita para que pueda seguir funcionando como cuando éramos mucho más jóvenes. Para que tienen ahí las cifras, cuando uno tiene 20 años, tiene todavía el 100% de nuestras células madre activas, trabajando. A los 30 años disminuye alrededor de un 50% y cuando estamos alrededor de los 60 años, solo tenemos un 5% de estas células activas. Y ahí es donde entra esta maravilla. Esta tecnología, esta tecnología fue patentada y fue creada hace más de 20 años. Esto no es nuevo, aunque uno diga, pero si esto yo lo escuché nada más el año pasado, hace año y medio, hace 3 años. Esta tecnología tiene 20 años. Y la patentó un científico que se llama David Smith, americano, un polymath. Y este científico, en su investigación,
trabajaba en ese entonces para la naval de los Estados Unidos. Y en ese trabajo le pidieron a él que por favor consiguiera una tecnología que los ayudara a tener más energía. Los soldados tenían que permanecer en unos submarinos pequeños, unas cápsulas de una sola persona, y los mantenían despiertos a punta de anfetaminas y cafeína. Y él desarrolló el primer prototipo de parche en ese momento, que era un prototipo de parche que lo que generaba era energía en el cuerpo. Ese parche producía ATP, que es la energía celular. Y a partir de ese momento es que él patenta esta tecnología. Y a mí me gustaría que la doctora explicara un poco en qué funciona o qué es lo que realmente hace esta tecnología para poder estimular el cuerpo y en ese entonces, por ejemplo, producir ATP, energía. Y hoy, en el caso del X39, que es el que vamos a hablar, un péptido que se llama GHK. ¿Cómo esta tecnología logra eso? ¿Cómo logra estimular que se produzca de manera endógena algún cambio biológico, químico dentro de nuestro cuerpo? Bueno, como tú hablaste hace ratico, te hablaste de la fototerapia. Esto esencialmente es un dispositivo de yo le llamo fototerapia ambulante. Tenía rato que no usaba lo que yo siempre le digo. ¿Por qué? Porque es una fototerapia que es muy fácil de aplicar. Es un sticker, te lo pones, te vas al trabajo y simplemente haces tu trabajo el mismo y tu cuerpo empieza a regenerarse. No tiene absolutamente ningún medicamento. Es lo más importante para mí como pediatra y como médico. Esto es un parche que no es transdérmico. No hay nada que entra a tu cuerpo. Entonces no hay ningún efecto secundario, no hay ninguna contraindicación, porque no hay nada que está entrando a tu cuerpo. No es como un parche de nicotina, ni de lidocaína, ni nada por el estilo. La parte blanca que ustedes ven aquí son unos nanocristales, ¿ok? Estos cristalitos son unos cristales totalmente orgánicos, hechos de agua, oxígeno, eh, que lo único que hacen es reflejar una luz para exponer nuestro cuerpo a una onda de luz específica. Ahora, como dijo, la fototerapia puede ser que hayan escuchado esa palabra, de repente hay mucha gente que está conectada aquí que nunca ha escuchado esa palabra. Eso simplemente significa terapia de luz, utilizar ciertas ondas de luz para darle señales a nuestras células de que hagan algo, ¿ok? Todo el mundo ha escuchado generalmente que el sol genera que nuestro cuerpo haga vitamina D. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de cómo funciona, pero lo has escuchado. Simplemente la onda de luz solar le da señales a tus células que hagan vitamina D. Yo como pediatra siempre trabajo con fototerapia con bebés recién nacidos, donde hay una lámpara específica que esa onda de luz le da señales a las células de los bebés que puedan botar la bilirrubina, algo que no pueden hacer a menos que tengan esa fototerapia. Esto funciona igual. Pero lo interesante, y donde viene la patente también, aparte de estos cristalitos, es que no necesitamos una luz externa, no necesitamos el sol, no necesitamos la luz de fototerapia de los bebés. Nuestro cuerpo tiene energía, nuestro cuerpo tiene calor y nuestro cuerpo emite esencialmente una onda de luz infrarroja, que cuando tienes unos lentes oscuros puestos en la noche, tú ves que si un ser humano o un mamífero se mueve en la oscuridad, tú ves como una sombra roja. Esa sombra roja hay gente que le llama calor, energía, pero esencialmente es una luz infrarroja. Y aquí es donde viene el parche que te digo. El parche no cura, el parche no sana, el parche no tiene ningún medicamento. El parche tiene un cristalito que lo único que hace es reflejar nuestra propia energía, nuestra propia luz, como quien dice, para poder inyectar esa propia luz otra vez en nuestro cuerpo y para poder utilizar a nosotros mismos como esa fuente de luz sin tener que tener una lámpara externa. Y esa onda de luz específica, así como el sol le dice a tu cuerpo, hey, tienes que hacer vitamina D, esta onda de luz le dice al cuerpo, hey, tienes que hacer ese péptido de cobre, GHK cobre, que dice Mónica. Entonces, esto es un dispositivo que simplemente ayuda a que tu cuerpo produzca más de este péptido, que así como el colágeno y todo lo que hablamos, después de los 25 años uno produce menos y menos estrógeno, menos testosterona, menos colágeno, menos péptido de cobre, y nuestro cuerpo necesita eso para mantenerse joven y poder regenerar las células.
Cuando yo descubrí que esto trabajaba a través de fototerapia, yo siempre digo que sale mi instinto frustrado de CSI, de investigadora, de periodista, y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y entre toda esta información, cada longitud de onda, cada color o como lo quieras llamar, de rayo de luz, genera cambios bioquímicos en nuestro cuerpo. De hecho, en 1903 es cuando se recibe el primer premio Nobel a un danés porque descubre o logra demostrar que la luz infrarroja o la luz roja aceleraba los procesos de cicatrización. Y buscando más en mi investigación como para entender todavía esto que me parecía como tan raro, como cómo es posible que un halo de luz estimule un péptido y ese péptido haga que mis células madres se reactiven, llegué a la investigación en donde la NASA desarrolla las famosas luces LED que hoy vemos en todos lados. En ese entonces ellos lo hicieron o por retruque fue que se dieron cuenta que tenía una función en la salud o en la medicina, porque ellos habían mandado a un transbordador a cultivar papas al espacio con unas luces de estas LED y cuando regresaron los astronautas se dieron cuenta que habían perdido menos masa muscular, que las heridas se habían cicatrizado mucho más rápido y cuando empezaron a hacer esa medición empezaron a entender la funcionalidad de las luces LED. Por eso hoy en día hay muchísimas lámparas de luces LED que se utilizan incluso en cosmetología para la cara y se sabe que la luz infrarroja, por ejemplo, promueve colágeno y elastina, que la luz azul ayuda a los procesos de desinfección, que la luz violeta tiene otra función, que la luz verde ayuda con la rosácea. Es decir, esto tiene basamento y no es solamente este señor que inventó este producto y lo lanzó al mercado. Pero lo más interesante es que este señor tardó 10 años y 4,5 millones de dólares de investigación para desarrollar el X39, que es el parche que le estamos presentando hoy. Porque este parche promueve de manera endógena la formación a través de ese estímulo de fotobiomodulación de ese péptido de cobre GHK. Pero ese péptido o esa investigación que él hizo durante esos 10 años unió dos investigaciones muy importantes y ahora la doctora nos va a explicar por qué ese péptido funciona para todo, por qué está involucrado en tantas cosas, porque hay gente que me dice, ya va, pero ¿cómo un mismo parche le puede servir a alguien que tiene eh, eh, artritis o artrosis? ¿Cómo le puede servir a alguien que tiene migraña? ¿Cómo le puede servir a alguien que tiene Hashimoto? ¿Cómo le puede servir a alguien que tiene lupus? ¿Cómo le puede servir a un niño que tiene déficit de atención o que está dentro del trastorno del autismo? Ya vamos a explicar por qué. Resulta, y quiero darles este dato para que entiendan que esto tiene investigación y tiene apoyo científico de todos lados. Este señor, David Schmidt, utilizó la investigación del doctor Picard, que en 1973 descubre el péptido de cobre, y todo lo que está publicado en PubMed acerca de ese péptido, que en sus principios era muy dermatológico, cosmetología, promover crecimiento del cabello, cicatrización de heridas, y lo une con la investigación de Tim O'Brien de la Universidad de Nueva Irlanda, que desarrolla toda su investigación en célula madre, en cómo combatir enfermedades crónicas y sobre todo célula madre. Él toma esos dos basamentos y esas dos investigaciones para unirlas y decir, yo quiero conseguir algo que logre reactivar las células madres. Y ahí está en la unión de esas dos investigaciones, esta tecnología que eleva ese péptido de cobre. Pero yo quiero que ahora tú les expliques un poco por qué ese péptido de cobre es tan esencial en nuestro cuerpo y por qué no solamente que las personas que están enfermas o que tienen alguna condición lo necesitan o necesitan suplementarlo, sino también las personas activas, sanas y que se sienten bien. Bueno, lo principal que hace el péptido, bueno, lo principal no, la verdad hace tantas cosas increíbles, pero algo que me parece a mí que es muy importante, sobre todo porque hoy en día uno no se da cuenta, es que trabaja en mantener tu cuerpo con baja inflamación o con cero inflamación. Ayuda a decir, cuando uno no se da cuenta que no es nada más, uno piensa en inflamación cuando te cortas, cuando tienes algo, no está rojo, alguna infección, pero de verdad, el estrés causa inflamación. Las toxinas causan inflamación. Hoy en día
estamos rodeados alrededor de cosas tóxicas. Y ese es el enemigo, mira, me encanta ese slide, el enemigo silencioso de todo, todo lo que, cualquier diagnóstico que uno va a tener empieza por inflamación. Entonces, al tú tener algo que tú puedas lograr de que tu cuerpo esté y tus células bajes esa inflamación, eso también va a bajar una cosa que se llama el estrés oxidativo, ¿ok? Porque ayuda a crear otros componentes que ayuda a bajar el estrés oxidativo. Tu cuerpo va a funcionar mejor. Tus células simplemente van a poder funcionar mejor. Yo me quedo loca, como dice Mónica, no es nada más al punto de que, ay, me estoy muriendo de artritis o tengo lupus o tengo diabetes y necesito una cura. Hoy por hoy, yo que veo niños y adolescentes, es increíble la cantidad de niños que están teniendo problemas de concentración, problemas metabólicos y todo eso tiene que ver con inflamación que generalmente tiene que ver con la comida, con el estrés y esto ayuda a empezar a desinflamar el cuerpo para que entonces las células también puedan empezar a funcionar de la mejor manera y empiecen a reparar lo que tenga que reparar. Pero aparte de eso, mantiene, esto activa aproximadamente 4.000 genes, o sea, empieza literalmente a limpiar tu ADN. Lo otro que el péptido de cobre hace, que sabemos, es que ayuda a tu cuerpo a incrementar otra sustancia, un antioxidante que es muy importante, que se llama glutatión. Y el glutatión es como decir, bota toda la basura de las células para mantener las células lo más limpia posible, porque si las células están llenas de basura, no pueden funcionar y no pueden simplemente hacer lo que tienen que hacer, reparar una fractura, hacer que uno piense correctamente, que tu metabolismo funcione, que tu tiroides funcione, todo se empieza a bloquear porque está lleno, como quien dice, de basura, de estrés oxidativo, de inflamación. Y esto ayuda a desinflamar, desintoxicar y ayuda a que el cuerpo pueda reparar lo que tenga que reparar. El cuerpo es súper inteligente. El cuerpo humano sabe lo que tiene que hacer si uno le da de comer, como quien dice, lo que necesita. Y lo otro que el péptido de cobre es, como quien dice, la comida de esas células madres. Entonces, a partir de los 25 años, esas células madres no es que se mueren, pero están como medio dormidas, no funcionan tan bien. Al tener este péptido de cobre, empiezan, como decir, a despertarse, a reactivarse, y entonces por eso es que podemos sanar y podemos reparar las cosas mucho más rápido. Otra de las cosas importantísimas que hace ese péptido, por ejemplo, que ella estaba hablando de la regeneración, es regeneración nerviosa. Así que esas personas que de repente tienen neuropatías, por ejemplo, por eso empieza ese proceso también de regeneración. Y como también promueve angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos capilares, también ayuda a nuestro cuerpo a tener mayor irrigación. Y por eso es que es tan clave este péptido. Y por eso es que las personas cuando empiezan a utilizar esta tecnología, hay algunas que a mí no me gusta hablar de la gente que al día dice, ya me siento bien, pero es que hay tanta gente que ya a las primeras 24 horas, 48, hay gente que se toma más. A mí, en lo personal, yo tenía una lesión crónica en el psoas y tardó 8 semanas para yo darme cuenta que el dolor se me había olvidado. Fue tan poco a poco que yo no es que hubo un momento en que dije, no tengo dolor, pero paró el dolor y era una lesión que había pasado por ortopédico, por traumatólogo, por resonancia magnética para ver qué estaba pasando en los tejidos y ese es el proceso de autorregeneración del cuerpo. Ahora, ya hablamos de que no tiene ningún químico. Esto, de hecho, está avalado también por cartas de la Oficina Antidoping de los Estados Unidos y la Oficina Antidoping Mundial, porque en la época de Michael Phelps los deportistas empezaron a utilizar esta tecnología. Eh, pero quiero explicar un poco cómo se utiliza. ¿Cómo puede uno empezar a utilizar esta tecnología? Y es muy sencillo. Se utiliza solamente 12 horas al día. Ustedes van a recibir cuando les llegue el producto un sobrecito como este. Dentro de estos sobrecitos hay 30 parches que uno le quita el papelito y se lo coloca en dos sitios sugeridos, aunque el parche como es sistémico va a trabajar en cualquier parte de tu cuerpo, pero siempre dicen utilizarlo aquí, por ejemplo, o dos deditos debajo del ombligo. Vas a utilizar esta tecnología durante 12 horas. A las 12 horas lo vas a retirar, preferiblemente durante el día
y tienes que mantener muchísima hidratación. La doctora siempre sugiere complementar la hidratación, sobre todo con electrolitos, porque por lo general no tenemos la cantidad de potasio y de sales que necesitamos tener durante el día. Y la otra cosa interesante de la hidratación no es que, es que yo me tomo 1 litro de agua y uno llega y se toma 1 litro de agua de un solo tanganazo. No, el cuerpo necesita ser hidratado de a poco durante todo el día. Mi pantalla no se ve. No, déjame hacer aquí Spotlight también. Add Spotlight. ¿Ahora sí me ven? Ok. El cuerpo necesita ser hidratado constantemente y 12 horas al día. Ahora, yo quiero que la doctora explique, antes de que la doctora explique lo que llaman la crisis curativa, que es importante hablarla, eh, lo puede utilizar todo el mundo. Menos o la única indicación que dicen, sobre todo, es personas que se hayan realizado un trasplante de órgano, y cuando hablamos de trasplante de órgano es un órgano grande, un órgano vital, no de repente un trasplante de córnea, porque ya se lo averigüé, o de repente un ligamento, eso perfectamente lo pueden utilizar. Y luego siempre hay la advertencia en todos los paquetes que mujeres embarazadas y niños tampoco lo deberían utilizar. Y ahí quiero recalcar siempre que eso sucede porque nunca se hacen estudios en mujeres embarazadas y niños, y por cuestiones legales todo debe aparecer ahí. De hecho, usted agarra una acetaminofén y el acetaminofén lo dice. Agarra lo que lo agarre y todos los suplementos y todo tiene ese disclaimer, esa advertencia, sobre todo porque no se hacen estudios en esas dos poblaciones, por ejemplo. Pero si alguien dice, por ejemplo, o lo utiliza y dice, ay, es que yo me lo puse y a mí me dio dolor de cabeza. Vamos a hablar un poco de lo que puede experimentar alguien utilizándolo en las primeras semanas y cómo deberías acoplarte a ese proceso hasta volver otra vez a las 12 horas. Sí, correcto. Cuando la gente me dice eso, lo primero que digo es, está funcionando. Está funcionando. Estás viendo cambios en tu cuerpo y está funcionando. La mayoría de las personas que sienten dolor de cabeza, más cansancio, me dicen, tú me dijiste que me diste este parche para energía, pero yo me siento más cansada. Este parche no está funcionando. Sí está funcionando. Está funcionando porque tu cuerpo se está desintoxicando, porque tu cuerpo está sanando y hay veces que tienes que escuchar tu cuerpo y puede ser que necesites dormir más. Entonces, hazle caso a tu cuerpo, trata y acuéstate y hazle caso porque muchas veces esa es la razón. Si de verdad es algo así, wow, un dolor de cabeza horrible, no aguanto. Bueno, primero, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que estás tomando suficiente agua y agua con electrolitos, ya sea algún polvito de algún buen electrolito sin azúcar. ¿Ok? La compañía justamente sacó un electrolito hace poquito que además también tiene aminoácidos que ayudan, que lo que necesitas para que los parches funcionen de la mejor manera posible. Pero lo más importante en mí es el potasio, casi siempre. Casi todo el mundo tiene suficiente sodio en la comida, pero no tenemos suficiente potasio. Siempre he escuchado de cuando uno le da un cramp, uno le da un dolor de pierna o lo que sea, es por falta de potasio. Entonces, lo primero que hay que hacer, suficiente agua. Decimos que por lo menos el doble de lo que tú pesas en libras al día en agua. Y poco a poco, como dijo Mónica, con electrolitos en la mañana idealmente. Si con eso no es suficiente y todavía te estás sintiendo muy mal y la verdad tú dices no lo soporto, bájale y en vez de tener 12 horas con el parche, lo hacemos poco a poco y ponte 8 horas al principio mientras tu cuerpo se acostumbra y empieza a, como quien dice, desintoxicarte. Y eventualmente después de una semana puede ser que lo puedes usar por 12 horas. Casi siempre si esto pasa es porque las personas tienen algo crónico porque están sumamente inflamados, porque esto no pasa en todo el mundo. Es más, en la mayoría de las personas no tienen ningún problema, lo único que escucho es que le da mucha sed, porque si da sed y más bien quieres tomar mucha agua. Pero si alguien consigue esto, yo la verdad, y en los niños, ¿cómo se ve? En los niños neurodivergentes que a veces se portan peor y las mamás me llaman y me dicen, están teniendo unos tantrums horribles o están mucho más agresivos y es porque se están desintoxicando, no saben cómo explicarlo y simplemente lo explican con un tema de comportamiento. Entonces, bájale la cantidad de horas, respira profundo, ten paciencia, sabes que está funcionando y casi siempre en 2 semanas, máximo 3 semanas y muchas veces antes, todo cuando se empieza a equilibrar, bajamos esa inflamación, uno se empieza a sentir como que te prenden una luz y te empiezas a sentir mucho mejor.
Quiero, antes de contestar quizás algunas preguntitas de las que tenemos aquí, deme un segundo que estoy poniendo esto a tiro para que pueda salir. Quiero mostrarles algunos testimonios para que escuchen de gente que ha utilizado esta tecnología, eh, diferentes casos. Voy a colocarles aquí algunos de los que tengo y los comentamos después. ¿Te parece, Catherine? Ujú. Voy a pasarlos acá entonces. Y le doy play. Oh, ahí está. Desde hace 9 años sufro de hipotiroidismo. He tenido muchos tratamientos, se me estaba partiendo mucho el pelo y bueno, cuando Rachel me habla de estos parches maravillosos, yo dije, perfecto, lo voy a comprobar y voy a documentar todo. ¿Y qué es lo primero que hago? Me voy a donde mi querido doctor, me voy yo a mis exámenes, empiezo a usar el parche, el único que estaba usando era el X39. A las 2 semanas empecé a ponerme en la noche el a la vida. Y ya a las 3 semanas me vuelvo a hacer exámenes de sangre. Estos son mis exámenes de sangre de mi tiroides, donde por primera vez en 8 años todos mis niveles están normales. Y esto fue solamente utilizando el parche. Le escribo a mi doctor de confianza y él me contesta, sí, está controlada. Yo soy diabética hace 18 años, diabetes tipo 2. Cuando tuve mi cita con la doctora, mi endocrinóloga me dice, Ilia, estos números como que no sé, están como que drásticamente diferentes. Algo está pasando aquí. Te voy a tener que sacar de la insulina. No la vas a tener que utilizar más. Te vas a quedar con la pastilla. Pero si yo veo que tú continúas con estos números así, dentro de un año, yo te voy a quitar todos los medicamentos de la diabetes. Yo entré en depresión 3 años usando medicamentos para la depresión y algo que no podía salir de ahí. Con el parche, a los 7 días dejé de tomar mis medicamentos. La depresión se desapareció, mi humor cambió a los 3 días. Ahí estamos. Y testimonios como estos seguido, ajá, testimonios como estos hay cantidad, cantidad. Yo hace poco tuve el testimonio de mi vecina que la mamá con fibromialgia y me mandó un mensaje diciendo que estaba impresionada que su mamá tomaba 10 pastillas para el dolor todos los días y no se paraba de la cama y por primera vez pudo dejar a su hijo con su mamá sin tener que tener una niñera porque su mamá se sentía mucho mejor y niños dentro del Spectrum que están aquí preguntando, personas que dicen por acá, por ejemplo, que tiene, está comiendo, se alimenta por un tubo gástrico, tiene bursitis, es sobreviviente de cáncer. ¿De qué manera? Y me interesa también que toques un poco, porque muy poca gente habla, por ejemplo, del efecto que puede tener sobre la depresión, del efecto que elevar este péptido puede tener sobre la demencia senil y el efecto que puede tener esto a largo plazo o incluso a corto plazo para las personas que padecen de Alzheimer. Sí, bueno, este parche específico es el que yo empezaría en todo el mundo y este parche, como te dijo, baja, esas personas tienden a tener mucha inflamación en el cerebro. Volvemos a la inflamación, eso es lo principal, honestamente, que empieza a funcionar. Pero aparte de eso, al tú bajar el estrés oxidativo, cuando uno tiene mucho estrés oxidativo, las neuronas, esto es lo que pasa en los niños también neurodivergentes y en personas que tienen problemas de memoria. Las neuronas se queman más rápido. Todos matamos neuronas todos los días, dependiendo de cómo tú te cuidas, o sea, qué tanto estrés tienes, si tú tomas alcohol, fumas, etcétera, etcétera. Pero personas de verdad que tienen problemas neurológicos, generalmente esas neuronas a veces se mueren mucho más rápido porque tienen mucho estrés oxidativo. Al tú bajar eso, ayudas, como digo yo, a limpiar esas células, incrementando el glutatión, limpia esas neuronas y ayudan a que funcionen muchísimo mejor también. Aparte de eso, y sé que no estamos hablando de ninguna otra, pero lo voy a decir porque siempre me encanta, hay un parche específico que se llama Carnosine, que es un parche aliado al X39, que es sumamente exitoso en el tema, es otro antioxidante, es un dipéptido que ama el cerebro y el corazón.
y eso lo que hace es que ayuda con la conexión neuronal. El X39 empieza a reparar, como dijo Mónica también, que empieza la angiogénesis, ayuda también a la circulación y a que simplemente tenga mejor oxígeno, mejor oxigenación, todas esas células en todas partes del cuerpo, no solamente en el cerebro. Pero esa es la manera que vemos y hemos visto cambios en gente con Parkinson, con Alzheimer's, con autismo, o sea, la verdad, you name it, ustedes lo dicen y de nuevo, parece como si fuera magia, yo todo el tiempo digo, parece que fuera ciencia ficción, por eso me tomé un año en de verdad creer y hoy por hoy les digo, a mí me van a enterrar con estos parchecitos puestos, a menos que saquen alguna otra tecnología que estoy seguro que vendrá. Es increíble como esto te mantiene tu cuerpo funcionando a nivel óptimo. Mira, ahí están diciendo a alguien que absolutamente sufría de pánico y mi mood es de maravilla. Otra de las cosas que hace es equilibrar el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático. Eso ayuda muchísimo, por ejemplo, también a las mujeres que están en el proceso de perimenopausia o menopausia. Eh, hemos tenido casos, por ejemplo, de regeneración de nervio óptico. Quiero como nombrar algunas de las cosas que más recuerdo que hemos conversado y que hemos tratado acá. Personas que sufren de procesos de migraña, por ejemplo, personas con Hashimoto. Hemos conversado con ellas durante todo este año, año y medio, bueno, básicamente 2 años. Eh, hay muchísimos ejemplos de gente que ha utilizado esta tecnología y ha visto los beneficios de incrementar ese péptido de cobre GHK. Siempre preguntan, ajá, pero ¿en cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se puede adquirir esta tecnología? Voy a empezar. Para adquirirlo, la persona que te invitó, aquí está, ay, es que no agarra foco. La persona que te invitó a esta llamada es la persona indicada para pasarte el link de venta y para poder comprarlo. Les pido, por favor, no compren en Amazon, no compren en Michaels, en eBay, en ninguna plataforma abierta. Y yo a partir de este mes decidí que incluso ningún suplemento voy a comprarlo a través de Amazon, por ejemplo, que yo los compraba y les voy a explicar por qué. Hice una investigación exhaustiva con mi lupa de CSI y resulta que una de las pólizas que tiene Amazon se llama Mingle y esto no es solamente para el parche, sino para todo. Cuando tú compras un producto, por ejemplo, yo utilizaba mucho Thorne, que es una marca de suplementos. Súper buena, hice research, mi médico funcional las utilizaba. Resulta que tú, aunque compres en la página al distribuidor específico y tú revisas que es la tienda al que está comprando, Amazon tiene una, dentro de sus pólizas, tiene una póliza que él agarra y envía el producto del distribuidor más cercano que esté a tu punto. Y ese distribuidor más cercano puede ser un pirata. Puede ser una persona que está haciendo una pastilla con talco y con cualquier sustancia. Muchas de ellas las han abierto, las han revisado, al final sí tiene que si espárrago, que si no sé qué, pero hay otras que no. Entonces, mucha atención con los suplementos que meten en su cuerpo y los compran a través de estas plataformas. Vale la pena hoy en día utilizar la página directa de todos esos laboratorios, la página directa de todas esas empresas, que tienes garantía al 100% de lo que estás comprando es lo que estás comprando. Lo mismo sucede con el parche. Hay parches piratas, hay parches chinos. Y usted va a recibir una calcomanía y se la va a poner y no le va a hacer absolutamente nada y vas a pagar quizás $20 menos, $30 menos, pero estás botando tu dinero porque no es. La única persona que te puede vender el parche es un distribuidor exclusivo. Y el parche no lo enviamos nosotros los distribuidores. Te llega el parche directamente de la empresa desde los depósitos de la empresa. Por eso tiene hasta 90 días de garantía al 100%. Tu dinero back si no lo quieres al final. La otra cosa que les voy a decir, cuesta normalmente 149,99 un sobrecito que trae 30 días de tratamiento, 30 días de parche. ¿Ok? Eso es $4 algo si lo compras a ese monto, pero hay otras maneras de comprarlo. Lo puedes comprar como cliente preferido, cliente preferencial, y vas a pagar 99,99, que es el precio de distribuidor, y el parche sale en $3.30 al día. Eso es lo que vale tu salud.
Eso es lo que vale esto, terapia de medicina alternativa, que yo les juro que no voy a dejar de utilizar hasta que aparezca una tecnología más innovadora y más nueva. Porque esto ni siquiera cansa tu hígado, esto no da daño hepático, esto no es transdérmico, esto es lo más seguro que puedes utilizar, tanto así que yo lo utilizo en mis dos hijos, uno de 5 y otro de 11. Y luego también existe la posibilidad de adquirirlo como distribuidor. Vas a arrancar desde paquetes de 3 meses a 99,99 cada mes, es decir, pagas 295, te llegan 3 meses de producto y además vas a tener un link para poder promover el producto. Por cada parche que vendas, por cada mes que vendas, pues vas a recibir una comisión, ya sea de $20 o de $50. Pero esa es otra llamada. Si alguien está interesado en todo lo que es la parte de negocio, déjele saber a la persona que le invitó y vamos a hacer una llamada y nos sentamos a hablar de este tipo de cosas. Me gusta separar las dos cosas porque hay gente que entró aquí por salud y es lo que vinimos a ofrecer, una hora para sanar, acompañada con la doctora Catherine España. Así que ya lo saben, estos son $3.30 al día que van a cambiar tu salud, que van a cambiar tu energía, que van a cambiar tu cuerpo. Eh, Catherine, ¿algo que quieras agregar? No, o sea, para mí, por eso es que yo estoy enamorada de esta tecnología. Número uno, funciona. Número dos, es completamente accesible. Sabemos que la fototerapia, y conozco médicos, hay un neurólogo que está aquí en Austin que hace cosas maravillas con fototerapia, con láser directamente al cerebro, con niños sumamente afectados, con niños que los ha mandado a su casa a decir no hay nada que hacer por ti. Y es increíble cómo esos niños literalmente reviven y se despiertan. Pero son $10,000 semanales trabajar con él con esta terapia y no es nada más una semana lo que necesita, son varias semanas. Entonces no todo el mundo puede alcanzar esas terapias y por eso es que me encanta porque todo el mundo tiene $3.30, en mi opinión. O sea, todo el mundo se gasta más que eso en Starbucks todos los días sin pensarlo. Entonces yo tengo oro en mis manos, tengo una terapia que yo puedo de verdad ayudar a tener mejor calidad de vida, a tener un bienestar, a mejorar síntomas. Esto no cura ninguna enfermedad. Esto no, aunque ustedes escucharon ahí, la tiroide mía está mejor, la diabetes mía está mejor, esto yo no lo llamo como que esto te va a curar la diabetes, pero esto va a darle a tu cuerpo lo que necesita para que tu cuerpo funcione mejor y por qué no, cuando tu metabolismo y tu cuerpo empieza a funcionar mejor, puede ser que entonces necesites menos medicamentos o dependiendo de qué tan grave, hasta te pueden quitar los medicamentos. Pero esencialmente esto no es una terapia, una cura para ninguna de esas enfermedades. Todo el mundo está preguntando aquí, ¿funciona para esto? ¿Funciona para aquel? Típico que la gente empieza a hablar de enfermedades específicas y la respuesta es sí, 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 sí y sí. ¿Ok? Yo le digo a la gente, desde un dolor de uña, ¿ok? Hasta, o sea, alguna enfermedad súper crónica, súper grave. Es darle bienestar a tu cuerpo para que tu cuerpo empiece a autosanar y el que decide son tus propias células, tu propio cuerpo. Hay gente que entra, tengo una amiga mía que entró, Indira, que está conectada por un dolor de rodilla que tenía y ella entró porque la rodilla le dolía y porque ella quería poder subir y bajar la escalera sin dolor y me llama y me dice, wow, ahora, o sea, no tengo ansiedad, no tengo ataques de pánico, pero ella no entró por la ansiedad y el ataque de pánico. Ella entró a usar la tecnología porque quería que le quitara el dolor de la rodilla. Y así vemos a muchas personas y mientras más personas lo utilizan y mientras más tiempo lo uses, el doctor David Schmidt dice mínimo un mes por década para por lo menos empezar a ver de verdad cambios. Si tienes 50 años, 5 meses, 60 años, 6 meses. Yo digo, si quieres cambios reales, tienes que darte mínimo de 6 meses a un año. Y cuando ya tengas, después de los 6 meses, un año, y veas los cambios, créeme que la mayoría de la gente no va a querer dejarlo. Entonces, sé que muchos de esos testimonios decían a los 7 días, a los 8 días, a los 5 días. Yo a veces pongo el testimonio de un amigo mío que dice que su mamá tuvo un derrame cerebrocardiovascular y a los 8 meses esa señora se paró de la cama cuando le dijeron que no iba a poder caminar más nunca. 8 meses. Hay que darle tiempo a nuestro cuerpo para sanar. Vivimos en un mundo de microondas y todo el mundo quiere que todo funcione a los 2 días, a los 3 días, a la semana. Mínimo, mínimo 3 meses para poder decidir esto me funcionó o esto no me funcionó. La mayoría de la gente empieza a notar cambios antes de los 3 meses, pero yo le digo a la gente mínimo 3 meses antes de que tomes la decisión de dejarlo.
pero para ver cambios reales de 6 meses a un año, generalmente es lo que digo. Entonces Es ahí te voy correcto. a dejar. Así es. De nuevo, un millón de gracias a todas las personas que se conectaron hoy, que estuvieron aquí. Esta llamada va a quedar grabada. Nosotros la repetimos y la colocamos en nuestro canal de YouTube. Si tienes a alguien que sabes que esta información le va a funcionar, pásasela. Déjalo que lo escuche. A veces la gente lo tiene que escuchar una y otra y otra y otra para darle sencillamente la oportunidad a probarlo. Fíjate, la doctora fue casi, ¿cuánto? 6 meses, un año Para para probarlo, probarlo. un año. Un año, un año para probarlo. Y me Eh, arrepiento, como te digo, me arrepiento, pero porque yo nunca entré a una llamada así, yo nunca, o sea, yo simplemente por teléfono, no, imposible, literalmente. Hasta sí. que yo vi lo que hizo en la suegra de mi amiga, y sé que mi amiga no es ninguna loca, no me está diciendo mentiras, o sea, yo creo en ella, y cuando yo lo vi con mis propios ojos y con todo y eso, yo entré pensando en mi mamá, que tiene una artritis horrible, y dije, bueno, no le va a hacer daño, vamos a ver qué vemos en mamá y lo voy a probar yo. Pero de verdad, hasta que yo no lo empecé a ver, y muchas de ustedes aquí, las personas que están, yo les puedo decir misa, pero lo que le digo a la gente, hasta que tú no lo veas con tus propios ojos y no veas a las personas alrededor tuyo, no solo contigo, ahí es cuando tú de verdad, me encanta que te vuelvas a conectar con nosotros o que me mandes, como a mí me llegan todos los días por social media, al igual que Mónica, estoy segura, tus testimonios, porque sé que vas a tener tu propio testimonio. Mira, se pasaron por aquí unas cositas. Sé que tú tocaste el punto súper rápido de decir que sirve, sirve, sirve. Para Parkinson, por ejemplo. Eh, Sí, sí. totalmente. O sea, tengo personas muy cercanas, el papá de una muy buena amiga mía que de verdad no podía escribir y a las 2 semanas dejó de temblar la mano y el señor ahora puede escribir y puede comer, está caminando mejor, no se le quitó el Parkinson, no está curado, pero tiene mejor calidad de vida. Habla también de un prolapso de piso pélvico. Hay otras cosas que sí es importante aclarar, que hay daños físicos, estructurales, que no solamente tu cuerpo va a poder recuperarse. Por ejemplo, una persona que tiene una ruptura de ligamento, de menisco, esa persona va a tener que entrar a cirugía, porque por más que tú te pegues el parche, el menisco con unos 30 años no se va a terminar o un ligamento no se va Bueno, a terminar. pero con todo Hay y gente que eso te sí. digo que hay un doctor en Alemania que está Ajá, haciendo estudios con los parches, más vitamina C, más colágeno, y ha imagínate eso. visto cambios con ciertas personas que pueden evadir cirugía dependiendo de a qué nivel uno lo tenga. Entonces, Aquí lo que yo quiero ujú, decir es que el cuerpo es 360 y a veces, por totalmente. ejemplo, un prolapso del piso pélvico va a meritar también hipopresivos, o sea, hay una cantidad de otras cosas que también tienes que apoyar para que obviamente todo eso funcione y todo eso cuadre. Dos cositas más por aquí para pasar. Gente que hizo preguntitas por acá. A ver, dame un segundo antes de irnos para no dejarlos ahí colgando, colgando. ¿Hay alguien más por acá? No, creo que cubrimos bastante, ¿no? Si hay alguien que quedó con alguna pregunta, nuestros chats siempre están abiertos. En mi caso, ligamento, es que están contando aquí justamente el caso del ligamento del tobillo. Yo tengo un ejemplo, a mi prima le operaron un pie y el otro pie que estaban esperando para poder operárselo, el médico al final le dijo, no, tu pie ya no se tiene que operar y tenía ligamentos rotos en los dos pies. Pero por eso les digo que cada caso es diferente. Y ahí es importantísimo siempre, si tienes una condición, si tienes una enfermedad, eh, la supervisión con el médico. Cuando vas a llegar con esto con el médico te va a decir, estás loca, pásale todos los informes, pásate todos los estudios, esto tiene estudio. La persona que te invitó a esta llamada te puede dar el link para compartir eso, de manera que tú puedas ir poco a poco analizando tu caso en particular con, obviamente, tu médico de cabecera o el médico tratante. Bueno, y quiero cerrar esto nada más Ajá. diciendo que esto, así como tú dices que tu cuerpo es 360, esto es una herramienta Ah, no, eso sí, más te ponga el compa de que la cuadre todo todas las noches. de Ya. todo lo que tenemos que hacer. Esto no es magia, esto no es me pongo el parche y me voy a comer McDonald's todos los días y el parche se va a encargar de que mi cuerpo esté sano. Esto, en mi opinión, es una de las cosas de que uno tiene que tomar agua, comer sano, hacer ejercicio, ponerse el parche y tu cuerpo va a funcionar de la mejor manera posible. Es parte simplemente de un cambio de día a día, de uno tener
una vida saludable. Así es. Ya lo sabes, la persona que te invitó a esta llamada es la persona que se va a encargar de atenderte. Les recuerdo que todos los miércoles nosotros a las 8:30 hora Miami, 7:30 hora centro, vamos a estar haciendo estas llamadas. Quiero que la próxima llamada, doctora, sea sobre todo acerca de enfermedades autoinmunes, tocar un gran parte de enfermedades autoinmunes y ir poquito a poco entendiendo por qué esta tecnología es tan favorable. Y nada, también vamos a hacer llamadas que van a ser específicamente de preguntas y respuestas, llamadas a las personas que están empezando a utilizar la tecnología de repente o que ya han escuchado esta llamada y tienen más preguntas y respuestas para que esta llamada no se haga tan larga, hacer llamadas de preguntas y respuestas para responder sus dudas. Sé que alguien está preguntando algo aquí, una persona con convulsiones diarias medicada, pero no controlada, ¿puede reducir sus eventos? Sí, x sí, treinta sí, y lo he nueve. visto. He tenido niños que convulsionaban varias veces al día, todos los días, y luego de este tratamiento convulsionan 2 veces al mes o 3 veces al mes, si acaso. Entonces sí puede ayudar. De nuevo, todo el mundo es diferente. Yo no estoy prometiendo nada. Yo no voy a decir que esto es la cura y que seguro va a funcionar, pero no le va a hacer daño. Y si fuera mi hijo o si fuera mi familiar, yo le pusiera un parche ayer. Así es. Buenas noches, gracias por haberse conectado y nos seguimos comunicando a través de los chats. Gracias. Chao.